Ahora invitamos al ingeniero Freddy Luna de IEP y al ingeniero Juan David Londoño de Capter Media con la ponencia Perspectivas en el uso de drones en la inspección de activos del sector de transmisión. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Carla. Mi nombre es Freddy Luna, ingeniero electricista. Mi background, esencialmente, yo trabajé en el área del sector minero, en planeación, mantenimiento, desarrollo de proyectos. La tarde de hoy quiero compartirles algunas reflexiones con respecto a los drones. La industria de los drones probablemente es una de las industrias de más desarrollo en temas de innovación en los últimos años. Y es muy común verlos trabajando en nuestras ciudades y haciendo inspección de fachadas, haciendo inspección de chimeneas en el sector industrial, inclusive en espacios confinados donde el ser humano se exponía a riesgos muy altos. Los drones están haciendo un ejercicio con bastante eficiencia. Los vemos haciendo inspecciones en torres de comunicaciones. Es decir, los drones están desplazando los riesgos que eran implícitos a trabajar en altura con una facilidad muy grande, eliminando riesgos, optimizando tiempos, mejorando la calidad de los datos que capturan y obviamente impactando los costos. En el sector eléctrico, que es el área de interés de nosotros, no se queda atrás. O sea, desde hace ya muchos años estamos viendo drones con diferentes tecnologías haciendo inspección y monitoreo del funcionamiento de los activos en líneas, en subestaciones. Un ejemplo es las cámaras ópticas que permiten a distancias muy prudentes, muy seguras, ver la condición de los activos con un nivel de predicción increíble, o sea, que nos permite tomar decisiones sobre el mantenimiento de los activos con una facilidad altísima y obviamente haciendo unos registros de la captura de datos que se generan para mantenimiento de una forma muy eficiente. En resumen, podríamos decir que los drones haciendo gestión de mantenimiento tienen dos grandes etapas. Y así lo vemos cuando hacemos planeación en los ejercicios de levantamiento de información con ellos. Lo primero es colectar datos. El segundo paso, coger esos datos y transformarlos en conocimiento, transformarlos en una información que sea útil para el área de mantenimiento. En el intermedio hay muchas cosas que se deben hacer y que generan un volumen de trabajo para la industria de drones, que es la analítica de datos. Y hoy en día empieza a tomar mucha fuerza la inteligencia artificial, toda la ciencia de datos, porque el volumen de información que levantan ellos es muy alto. Un caso, digamos que solamente como ejemplo, la inspección de las granjas solares. Una granja pequeña puede tener el rango de los 40.000 módulos perfectamente, pero granjas del tamaño de los 100, 200 megas, el volumen es bastante alto y inspeccionar módulo a módulo desde tierra pues termina siendo un reto muy grande, con una inversión de recursos muy alta si se quiere hacer de una forma eficiente. Y los drones ahí no tendrían competencia con respecto a esa práctica. Busca uno cuando uno monitorea una planta de estas características con una plataforma que pone a volar un sensor, en esencia dos grupos de problemas, fallas físicas como grietas, corrosión, piezas fisuradas, rotas, etcétera, etcétera. Y obviamente con las cámaras termográficas que día a día han venido evolucionando y bajando su peso para que las plataformas tengan más tiempo de vuelo, buscar deltas de temperatura que nos permitan hacer un diagnóstico basado en la caracterización, en la patología de esas fallas desde el punto de vista de la termografía. Pero para hacer eso hay un ejercicio que es fundamental. O sea, hace unos minutos decía que son dos grandes pasos los que tiene que hacer un dron cuando se colectan datos. Y lo primero es garantizar que el dato colectado sea de muy buena calidad. Para el caso del ejemplo que estamos hablando, buena calidad depende de variables que no controla el ser humano. Irradiación, humedad, si el cielo está nublado o no, el viento, la presencia de aves en la zona donde está volando la plataforma. Ahí hay otras variables que también son restricciones desde el punto de vista de la aeronáutica. Áreas que están restringidas porque hay aeropuertos o zonas de interés para la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero también hay otras variables que ya son propias del vuelo,
y es en la forma como el dron debe abordar la ruta para colectar el dato, empezando desde la selección del punto donde uno despega la plataforma, la velocidad, el traslape, es decir, la forma como interactúan las imágenes que se están colectando para luego tratar de hacer la analítica con el software apropiado y con el conocimiento apropiado. Y de ese ejercicio de planeación, que lo estoy tocando de una forma muy superficial, salir con información necesaria para la planeación del vuelo mismo, es decir, el número de baterías o la forma como voy a archivar la información que estoy colectando. Esos patrones, digamos, de vuelo hoy en día se hacen muy fácilmente porque casi todas las plataformas tienen programaciones automáticas para las misiones. Lo importante aquí es que cuando yo estoy utilizando un dron para colectar datos, no olvidemos la ingeniería, los estándares, las normas. Y creo que esa es una de las grandes reflexiones que me gustaría plantear esta tarde. O sea, que no solamente es ver volar un dron y que por sí ya empieza a ser como algo lo entusiasma a uno, ¿cierto? Es muy novedoso verlo volar y transmitiendo información, imágenes aéreas, sino pensar en qué es lo que estoy haciendo y para qué quiero el dato, y para eso están los estándares. En el caso de los parques solares, que es nuestro ejemplo, existe el estándar 62446 de la IEC, donde me habla de cómo hacer termografía aérea en una granja solar, ¿cierto? Y esto pues ya empieza a ser muy importante desde la óptica de garantizar una precisión muy alta en el diagnóstico de las fallas. Y se insiste aquí en el tema de la irradiación y la humedad, que son variables que afectan la cámara termográfica en su precisión. Este ejemplo me parece muy interesante porque pues ilustra lo que está viendo el piloto. O sea, el piloto no solamente tiene que garantizar que el dato que colecte sea bueno, que el vuelo sea seguro, o sea, que no genere ningún incidente o en la planta o con las personas, pero el piloto con una formación adecuada, entendiendo cómo funcionan los elementos que está inspeccionando, termina siendo un actor importante para el personal de mantenimiento. En este ejemplo, el piloto, la información que está recibiendo en tiempo real desde la aeronave, desde el dron, empezó a ver un patrón diferente en la termografía y la comunicación fue inmediata con el personal de esta planta y se solucionó el problema, que tenía un string completo por fuera. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el piloto no necesita ser ingeniero, pero sí necesita tener una formación técnica muy adecuada para que la inspección de esos activos tenga un valor y sea efectiva en cuanto a los tiempos de respuesta. De igual forma, viene esa fase 2, el paso 2 de la analítica. Volumen de datos, como digo, son del orden de los gigas, es muchísima información. Y en esta etapa podría uno invertir recursos humanos por toneladas porque demanda mucho tiempo, o empezar a utilizar las tecnologías de ciencia de datos que existen hoy en día, como la inteligencia artificial y las machine learning, para empezar a entrenar a esos algoritmos y empezar a clasificar las fallas. Y normalmente cuando se hacen vuelos en parques solares, los tipos de fallas se caracterizan y se clasifican y se priorizan, que es como la metodología básica de la termografía, para poder decir qué es crítico y no tolerable y qué hay que hacer el seguimiento, pero que realmente no impacta ni financieramente, ni técnicamente, ni a nivel de seguridad de la operación del parque, ¿cierto? Entonces, con esta clasificación se empieza a hacer, digamos, que una base de datos muy precisa de las condiciones de los activos. Haciendo un resumen de lo que he dicho hasta ahora, la industria del dron tiene varios elementos, 4 elementos que son importantes entender. El primer elemento es el factor humano, el piloto. Los pilotos deben estar certificados, deben tener experiencia, deben tener un conocimiento específico. Yo no me imagino un piloto de dron haciendo la inspección de una línea de 220.000 voltios y no sabe cómo funciona una línea de transmisión o qué distancias de seguridad debo mantener con respecto a la forma como me aproximo,
es que, digamos que no se debe limitar a tomar imágenes RGB bonitas, sino que estamos buscando fallas tempranamente para poderlas atender oportunamente, ¿cierto? Entonces ese conocimiento es fundamental, o por lo menos tener una muy buena comunicación con el especialista de los activos. Definir los parámetros de vuelo y normalmente este tipo de, llamemos la tripulación de esta aeronave no tripulada, implica tener al lado otras personas, dependiendo de la criticidad de la inspección, un copiloto, un auxiliar o inclusive un termógrafo en el grupo de trabajo. El otro elemento, el dron mismo. Y aquí digamos que están ocurriendo cosas muy interesantes actualmente, porque cada vez la tecnología, como les decía al principio, se mueve a velocidades muy altas, es de las industrias de más alta innovación en este momento en el mundo, y los drones cada vez son más pequeños, pero no se debe dejar uno confundir, o sea, el dron que se utiliza en el sector industrial debe estar clasificado para hacer ese tipo de trabajos, grado industrial. No está bien ver un dron del área comercial, del área recreativa, haciendo inspecciones industriales, por varias razones. Digamos que la aeronáutica a nivel de civil, hay dos grandes grupos, la clase A y la clase B, y los drones que deben estar trabajando en la industria, la explotación comercial con clase B, pero aquí lo importante más que el dron y su nivel de redundancia, sus características para poder hacer este tipo de inspecciones, es la calidad y la especificación de los sensores que llevan a bordo. En el caso de las plataformas que usamos nosotros para inspección de activo eléctrico, tienen una característica y es que ellos son inmunes a los campos electromagnéticos, que son propios de la operación de un transformador de una línea. Muchos drones no tienen ese nivel de seguridad y se puede perder control del vuelo por esa falla. El otro elemento dentro de este análisis, dentro de este resumen, para tener un contexto, lo que significa la operación de drones, es el elemento que se inspecciona, ¿cierto? El sector eléctrico, digamos que en esencia lo está utilizando para inspección de líneas, el área de transmisión-distribución. Digamos que ya es una práctica común. En Estados Unidos, en Europa, digamos que el mercado ya está en un paso adelante, ya les comento un poquito sobre eso, sobre los niveles de automatización que hay en el vuelo de drones alrededor de este tipo de activos, ¿cierto? Hablar de drones en granjas solares también es algo que ya es una práctica común dentro de la industria. Y el espacio aéreo. El espacio aéreo es fundamental verlo desde la óptica de las autoridades, permisos, zonas restringidas, la altitud, temas comunidad son fundamentales. En cualquier proyecto, la comunidad es un actor importante. Y todo esto está reglamentado en la RAC 91, que nace de la resolución 4201. Entonces, no se debe perder de vista este entorno cuando se hace operaciones con drones. Pero lo cierto, y tal vez es el mensaje más importante, es que lo que debe pensar uno cuando hace una solicitud, un servicio de contratar un dron para inspeccionar, y uno como proveedor de servicio de capturar un dato para poderlo analizar, es que los datos se capturen con una calidad alta, con un estándar de seguridad alto, que sea productivo y obviamente que los costos, porque todo esto tiene esa premisa, ¿cierto? Que los costos se ven optimizados, que la seguridad sea optimizada y que la productividad sea optimizada, pero en la práctica uno se pregunta si se está dando eso o no. Y entonces esto se debe tener siempre en mente. Lo cierto es que esta es una fuente de datos externa del ejército de los Estados Unidos. Cuando uno habla de incidentes con drones, y digamos que es un patrón muy típico cuando uno investiga incidentes, el factor humano se le atribuye el 47% de los incidentes de drones haciendo inspecciones, y el otro porcentaje, casi mitad a mitad, obedece a fallas del equipo mismo. Y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que debe hacer la industria si quiere seguir introduciendo los drones como una herramienta de trabajo, y así se debe ver, ¿cierto? El dron no es el actor en toda esta historia, sino es una herramienta de trabajo a nivel de ingeniería, a nivel de mantenimiento, para que las causas de los incidentes que están reportando se puedan minimizar y su impacto sea menor. Lo primero es contratar, digamos que servicios de suministro de drones en grado industrial. Pero aquí nace otra ruta que también se está viendo hoy en día, que está evolucionando,
y es el que muchas empresas deciden no contratar, sino desarrollar in-house su servicio de captura de información con una unidad de drones propia, lo cual tiene, digamos que, ventajas, pero también tiene otros retos. Eh, pero esas dos rutas están dentro de la forma en que se toman decisiones cuando se habla de usar el dron como práctica de trabajo. Pero lo más importante, el de especificar los sensores correctos. En el caso de la termografía, pues son cámaras que deben tener una capacidad muy alta en resolución y la frecuencia con que capturan datos también debe ser muy buena para poder superar los retos que implica tomar datos a esas distancias. Un ejemplo que también es lo que está viéndose en el desarrollo de la tecnología hoy en día es que, como en cualquier electrónica, la electrónica a grado militar es donde realmente se hace mucha inversión en recursos para desarrollar tecnología. Y normalmente lo que queremos era que los tiempos en que la industria militar transfiere eso a otros tipos de industrias, ya sea la médica o la industrial, toma tiempo, pero en el tema de los drones hoy estamos viendo cada vez drones mucho más sofisticados con tecnología a grado militar siendo usada ya a nivel industrial. Este dron en particular es un dron que tiene capacidades muy grandes a nivel de interactividad entre ellos mismos, a nivel de inteligencia artificial, con una, digamos, capacidad para ver su entorno y poderle transmitir toda esa información en tiempo real a su usuario, creando una imagen muy precisa de todo el contexto donde él está volando. Y ese es un buen mensaje también de los drones. O sea, si yo levanto un dron para hacer tomografías, también tengo a bordo una cámara que me puede ayudar a ver distancias de seguridad o temas comunidad o temas ambientales. Entonces, el poder ver de una forma mucho más integral la información que se colecta desde el aire es una buena forma de utilizar la tecnología de los drones. ¿Qué está pasando? O sea, que era como el título de la reunión y lo que queríamos compartir hoy en día. Primero, que los pilotos, y yo diría que poco a poco empiezan a desaparecer. El 40% de la industria norteamericana hoy en día tiene automatizado totalmente la captura de datos en líneas de transmisión. O sea, los drones se acercan a la torre y hacen una misión que ya está previamente planeada de una forma muy segura, a las distancias correctas y deteniéndose donde realmente es de interés para el personal de mantenimiento. Entonces, misiones totalmente automáticas es como la línea de pensamiento hacia donde la industria eléctrica está moviendo recursos. Y que le permite al piloto que de una u otra forma tampoco está desapareciendo y que es un buen mensaje, es que el piloto está enfocándose en los temas de seguridad del vuelo y en que los datos que está tomando la máquina en forma automática sean de muy buena calidad. Entonces necesitamos cada vez pilotos más especializados entendiendo el dato que están colectando. Pero por otro lado, se está creando un espacio con este concepto de automatización en la captura y automatización en el proceso, de que los pilotos tengan un nivel de conocimiento incrementado y una mejor correlación con los especialistas, con los ingenieros senior expertos del activo, ¿cierto? Y esto se está logrando nuevamente con tecnología como la inteligencia artificial. O sea, hoy en día es bastante fácil decir que el dron voló y fue clasificando y al terminar la misión me dijo exactamente cuántos problemas tengo en aisladores porque lo hizo en forma automática o hace un inventario del activo de una forma muy precisa y sin mucha inversión en recursos. Y lo que está pasando a nivel de automatización, el tema de captura y procesamiento, es que los drones se están dejando en las plantas. Esto es una práctica en la industria minera donde los drones se despiertan, entre comillas, hacen su misión y vuelven y descansan y se ponen a cargar y transferir datos colectados sin intervención humana. Y eso, digamos que es de las prácticas más avanzadas que se está viendo en la industria del dron. Y eso es, pues, digamos, nuestra motivación en este momento. Nosotros lo que estamos intentando es desarrollar plataformas que integren los sensores que sean específicos para inspeccionar a nivel de activo eléctrico las cámaras exactas en forma automática, adaptando todas las mejores prácticas que se están viendo particularmente en países como Australia e Israel para desplegar misiones automatizadas en estos activos.
Y de ese ejercicio estamos a nivel de planeación pensando que en este segundo semestre del 2021 estaremos haciendo la primera prueba piloto de un vuelo totalmente automático colectando datos sobre paneles solares. En conclusión, creemos que la inteligencia artificial está generando un gran potencial a la industria del dron en la planeación de las misiones y en la identificación automática de las anomalías, de las fallas. Y que no podemos quedarnos atrás, que el mercado eléctrico está moviéndose en esa dirección, ¿cierto? Que la automatización de los vuelos es el siguiente nivel a nivel de gestión de activos de la industria eléctrica. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias por su tiempo.